Amén, hermanos. Vamos a ir a Colosenses otra vez. Vamos a leer capítulo 2 del 6 al 10. Colosenses 2 del 6 al 10 en Reina Valera dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Como siempre nos encomendamos a ti, Señor. Por favor, dale tu gracia al predicador y que nuestros oídos reciban con claridad tu palabra y tu enseñanza. Por favor, te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado la anterior con el versículo 5. Voy a poner el 5 un ratito. Dice: Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Conectando entonces con eso, hermanos, hay una relación íntima con lo que viene ahora, y Pablo agrega. Ahora, lo que hemos visto en la cápsula de esta mañana es vital para esta parte. Por tanto, así como recibisteis a Cristo el Señor, así también continuad viviendo en Él. Si escuchan esta versión y ven esa, nos enriquecemos, ¿no? Ok, andad en Él. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, hay dos verbos aquí en este versículo, el último, en 6 y 7 los vamos a unir, que son claves: recibisteis y continuad. ¿Ok? Recibisteis y continuad. Y las referencias a Cristo son el Señor Jesucristo y en Él, ya sabiendo que Jesucristo es no solamente Jesús la persona, sino el Señor Jesucristo, y en Él, que todo lo que hacemos los cristianos tiene que ser en Él para que tenga efectividad, para que tenga eficacia nuestra vida cristiana, en Él. Ese en Él, hermanos, en el griego es muy enfático. Quiere decir que necesitamos adherirnos, como hemos visto cómo se recibe a Cristo, necesitamos adherirnos fuertemente a Cristo. Y andad en Él. Habla de algo que el creyente tiene que hacer. Tú y yo tenemos que andar en Él. Esa es la idea, ¿ya? Andar en Él. Luego, es como decir Colosenses, Pablo, ¿no? Colosenses: no se desvíen por nada, hagan que su caminar continúe en armonía con el hecho de que han abrazado a Cristo Jesús el Señor como su todo. O sea, él sabía que esto había pasado.
Entonces, esa actitud debía permanecer a lo largo del camino. Esa es la idea. Le han recibido con todo el corazón y como su todo, permanezcan en eso. Lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, es eterno. Está hecho y eso no va a cambiar. Pero lo que a nosotros nos toca hacer es permanecer en Él. Enseguida vamos a ver esto. ¿Cómo es esto de permanecer en Él? Sobre lo que Él ya ha hecho, ¿no? Amén. Luego, Colosenses, no se desvíen, hagan que su caminar continúe en armonía con el hecho de que le han abrazado ya. Una pregunta, hermanos, ¿le hemos abrazado? No físicamente, no se puede, ¿no? Pero ¿saben qué es abrazar, no? Abrazar, este es mío. ¿Hemos hecho eso o no? ¿O es el Señor a un ladito y yo por aquí? Cuidado con eso, hermano. Ya. Le abrazaron a él con una fe viva, así como Epafras les enseñó. Epafras fue al lugar en Colosas y les dijo: Cristo es el Señor y creemos en Él con una fe viva. No les fue a contar un cuento, les fue a aplicar el Evangelio. La palabra recibisteis se usa aquí en el sentido de recibir de otro por transmisión también. Por ejemplo, de Dios a Pablo, su apóstol. De Pablo a Epafras. De Epafras a los colosenses. Y así hasta el día de hoy. ¿Quién te ha predicado el Evangelio? ¿Te acuerdas? Yo también me acuerdo. Y así sigue, hasta que llegue el último escogido de Dios a la salvación. Amén. Vivir en Cristo, en unión vital con Él, por medio de 4 principios. Vean el versículo 7, por favor. Arraigados y sobreedificados en Él. Muy clarito, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él. Confirmados en la fe, según se os enseñó. Luego, abundando en acciones de gracias. Perdón, arraigados es 1, sobreedificados 2, confirmados 3 y abundando 4. Una vez más, miren, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en acciones de gracias. Ese es el modelo del cristianismo. De todo cristiano, ese es su patrón de vida. Amén. Veamos un poco de arraigados. La figura lo hemos visto ya, es muy clara. Pero arraigados, hermanos, tú estás arraigado en Cristo, arraigada, yo también estoy arraigado. En gramática es perfecto pasivo. Quiere decir que tú y yo hemos sido objeto de un ser arraigados en Cristo. ¿Ok? De lo que tú has sido, yo he sido arraigado. ¿Estás arraigado en Cristo? Tienes que saberlo. Piensa que estás arraigado en Cristo. Segundo, sobreedificados. Perdón, en arraigados hay un ejemplo. Un ratito, Efesios 3:17. Lo usamos para ilustrar esto. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, etc., seáis plenamente capaces, etc., ¿no? Yo sé que hemos sido, según en los Efesios, arraigados también en amor. Si uno ha sido arraigado, lo han arraigado, pues no es que uno sea arraigado, Él lo ha hecho, ¿de acuerdo? Eso es pasivo, perfecto. Pasivo de nuestra parte, activo de su parte, y ahora somos arraigados en Él. Muy bien, sobreedificados, hermanos, sobreedificados. Ahora, eso es diferente porque ahora es algo que está yendo, avanzando. Estamos siendo sobreedificados. O sea, yo he crecido en relación al mes anterior, al año anterior. He crecido. ¿Has crecido? Esa es la pregunta. Porque si he crecido, estoy siendo sobreedificado.
Quiere decir aprovechar toda oportunidad de ser elevados como edificio. Elevados. ¿Han visto cómo se sobreedifica un edificio? Empieza con el cimiento, primer piso, ahora en unas semanas en un piso, ¿no? Segundo, tercero, ese predio está siendo sobreedificado hasta llegar al diseño que sea hecho para ese edificio. Entonces, hermanos, es aprovechar toda oportunidad de ser elevados como edificio. Toda oportunidad. No todas las oportunidades son buenas, hay que discernir, pero toda buena oportunidad sirve para nuestro crecimiento. Ok. Siendo confirmados, la siguiente, ¿no? Siendo confirmados en el versículo 7. O establecidos firmemente en la fe. Eso nomás es confirmados. Establecidos firmemente en la fe. Hay una forma de estar firmemente establecido en la fe y es permaneciendo en él. Y finalmente abundando. ¿Es en qué? En acciones de gracias como se les ha enseñado. Y esto de abundar en acciones de gracias es también en toda ocasión oportuna, abundando en acciones de gracias. Noten que dice acciones de gracias. Colosenses 4:2. Un ratito, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Han notado? Porque hay palabra de gracias y hay acciones de gracias. ¿Abundando en qué? En acciones de gracias. ¿Ok? O sea, ¿han visto cómo el círculo de 4 pilares de este fundamento general se cierran, hermano, con la gratitud a las bendiciones enormes que Dios nos ha dado? ¿Ya? Dios nos ha dado muchas bendiciones y resulta en nosotros en una espontánea y permanente, ¿no es cierto?, adoración y gratitud. O sea, meditar en lo que Él ha hecho constantemente. A ver, Él ha hecho esto, al menos con la escritura, esto has hecho tú por mí. Hermanos, es un fluir y fluir y fluir y fluir de dar gracias a Dios, y así el círculo queda cerrado. Entonces dice que esta adoración espontánea, llena de amor, es, hermanos, algo que se acrecienta y tiene un sentido de obligación. Vamos a ver enseguida. Tiene un sentido de obligación efectuarlo, hacerlo así patente delante de Dios. ¿Ya? Y llegamos otra vez a Dios. Él nos da. Nosotros seguimos esta cadena de 4 principios y termina con gracias otra vez, gracias otra vez, gracias otra vez. Salmo 116, 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Qué pregunta, hermano, de los salmistas. ¿Qué pagaré a Jehová? Pero hay una respuesta. Miren, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Veamos un poquito más profundamente. Primero, ¿qué pagaré? Primero, tomaré la copa de la salvación. ¿Qué es eso? Tomar una copa, hermanos, cuando uno dice una copa, está aceptando el contenido de esa copa. Está diciendo, esto es mío, nadie me lo quita. Eso sucede cuando comemos y bebemos naturalmente. ¿Sí? Es como cuando uno come un bocado de una X comida y un líquido está diciendo de una forma, acepto, recibo, tomo esta cosa, bebo esto, admito esto, recibo, como lo recibí esta mañana. La copa de la salvación, claro. Porque si un cristiano todavía está dudando
de su salvación, es porque está, hermanos, afanado, está turbado, está en problemas con el Señor, porque no está con Él, ni la Escritura. Pero la salvación de Dios es segura. Lo hemos visto a través de años en la Biblia. Su salvación es segura. Entonces beberé la copa de la salvación. Luego, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora sería Jesús. Jesús. ¿Les es fácil o difícil invocar el nombre del Señor? Porque pronunciar es fácil, pero invocar, la invocación es una cosa del corazón. Invocar Jesús es hermoso, hermano. Estás invocando el nombre, sobre todo nombre, Jesús. Luego está, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Votos, hermano. ¿Has hecho votos? ¿Qué votos, por ejemplo? ¿No? Y los voy a pagar delante del pueblo. Quiere decir que todo el pueblo va a saber que yo he cumplido los votos que he hecho con el Señor. El voto simplemente, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho, ahí me corresponde hacer esto. Lo voy a hacer. No estamos hablando de nuestra fuerza, nada. Lo voy a hacer claro en su gracia, lo voy a hacer y el pueblo va a percibir esto. Este hermano está en algo. Su espíritu está fuerte. ¿Entienden? Amén. Entonces, hermanos, Pablo no ora solamente que den gracias, sino que el océano de su gratitud se desborde. Una de las palabras favoritas del apóstol Pablo es abundancia y sus sinónimos. Harto usa este hermano porque está rebosando de amor por lo que Dios le ha hecho. Él vive con eso, aún estando en la cárcel, él vive con ese pensamiento. Miren, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo los obligaba a blasfemar, ¿no? Yo iba con cartas de las autoridades para perseguirlos y matarlos. Y él me ha interceptado, me ha dicho, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él me dio vida en ese momento. Entonces, hermanos, eso tiene que ser vital en nosotros todo el tiempo. No, esto no es un recuerdo de una semana a otra, esto es todo el tiempo, naturalmente hablando. Ahora, sobre la gratitud, que sea un enorme océano de gratitud que se desborde. Esa es la voluntad de Dios, esa gratitud Dios quiere. Y por el contrario, cuando Dios no recibe gratitud, Él se indigna. Sabemos eso. Romanos habla que Él se indigna cuando no se le agradece, especialmente cuando el ser humano no le agradece por tanto que tiene para sí, ni le interesa a Dios. Dios se indigna y los juzga. Romanos 5:15. Miren este ejemplo de abundancia. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otras palabras, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No que el pecado haya sido cosa de poca monta, el pecado ha sido abundante, pero la gracia ha sido sobreabundante. Hermanos, tenemos que vivir en la gracia de Dios. Amén. Otro texto que ilustra esto. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar. Amén. Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahora, este es un espejo. La Biblia es un espejo. ¿Cómo nos vemos en este espejo? ¿Faltos o llenos? Está hablando de cristianos, que abundemos en amor unos para con otros y acciones de amor. Como dice Juan, ¿no? El anciano Juan,
No amemos de palabras, sino de palabras solamente, sino en hecho y en verdad. Abundar, hermanos, abundar. Y aquí tengo varios versículos para que los vean en casita, para completar esta idea. Versículos 8 al 10. Ahora, en los versículos 8 al 10, que son los últimos de este sermón, vamos a ver que existe una estrecha relación entre los versículos 6 y 7 por una parte y 8 al 10 por otra. Claro, todo está conectado. Por eso las frases de Pablo son tan largas, ¿no? No puedes desconectar ni con un punto a veces, porque sigue la misma idea. Entonces, hermanos, lo que ha declarado previamente en 6 y 7, dice: continúen viviendo en Cristo Jesús el Señor. Eso que ha dicho, continúen viviendo en Cristo Jesús el Señor, eso es lo positivo. Y lo negativo es lo que se afirma en los versículos 8 y 10. En los versículos 8 y 10, a ver, notemos 8 y 10. Aquí hay una advertencia, por eso se encendió negativo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hemos dicho que el jueves, ¿no? Que este engaño, hermanos, este engaño, ¿de qué trata? ¿Engañar en qué? ¿En prestarse dinero y no devolver? No, sube un poquito. Está bien. Porque en él habita, entonces está dando a entender de qué se trata ese engaño. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces era concerniente a Cristo. Si logramos ser engañados en cuanto a Cristo, ya está, perdido todo. Hemos fracasado, no éramos de Él. Y como nadie sabe quién es de Él y quién no es, finalmente, ni Pablo sabía, pues. Pero algunos salen y no vuelven porque no eran de nosotros. ¿Listo? ¿No? Ya, esa es la idea, hermanos, entonces, sobre el engaño. Sería decirles así a los colosenses: no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de enseñanzas que no se conforman a Cristo, es decir, a Cristo y su palabra, porque Él suplirá, colosenses, todas sus necesidades, dado que en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y debido a que Él es el gobernante de todas las cosas. Amén, es la idea. No se dejen engañar. He mencionado que vamos a contextualizar todo esto. No, hay cosas muy actuales en cuanto al engaño. El engaño, estoy seguro, hermano, estoy persuadido de que está campeando en nuestro tiempo evangélico. Está campeando. Entonces, si no tuviéramos ningún interés en eso, algo está mal en nosotros. Tenemos que hacer algo. Donde hay oscuridad, tenemos que alumbrar. Por lo tanto, lo que aquí tenemos es una repetición, aunque es una forma un poco diferente de la afirmación que hizo el apóstol en el versículo 4 que hemos visto. Digo esto para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Se dan cuenta lo que hay para el engaño de parte del diablo? Razonamientos, ideas, argumentos, pensamientos, filosofías que vienen contra los cristianos. Pero el apóstol está velando que nadie se ha engañado con esto. Amén. Entonces, en toda esta sección, hermanos, del 1 al 10 que hoy terminamos, 1 al 10 del capítulo 2, Pablo está subrayando que él está muy atento a los falsos maestros. Para imitarlo a él, ¿qué tendríamos que hacer? Estar muy atentos a las herejías que están circundando hoy en la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Llamada evangélica o cristiana. Eso es lo que está haciendo, muy atento, porque no quiere de ningún modo, que los preciosos colosenses sean turbados,
en su mente con el engaño del enemigo. Bueno, ahora estos falsos maestros, ¿qué usan? Teorías especulativas presentadas con maestría, o sea, con habilidad, y que podrían minar la confianza de cualquier cristiano que tiene en Cristo como su Salvador completo. Salvador completo, hermanos. Nuestro Cristo es Salvador, es autor y consumador de nuestra salvación. Él es Salvador de principio a fin, ¿sí o no? No, ¿cuánta gente anda diciendo que Él es Salvador desde que le hemos aceptado? No, Él es Salvador desde que nos ha regenerado por el Evangelio soberanamente a través de alguien. Listo, y nos ha salvado y hasta el final es nuestro Salvador. Entonces, que no venga sobre los colosenses, sobre nosotros, sobre ningún cristiano, hermanos, este mal, este engaño, esta persuasión. Esto más tienes que hacer, esto, solo haz esto, en tu salvación está dada. Pero te falta una cosita. No falta nada, hermanos. Cristo es nuestro Salvador total, Salvador total. Bien, entonces, la religión que hemos heredado, ya, la católica romana, miren esta característica muy clara, y todos yo creo que nos acordamos los que hemos pasado por allí. Apela a los santos, santas, mamita, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo no es pues suficiente. En esa religión Cristo no es suficiente. Necesita la ayuda de unos cuantos muñequitos y demás. Es tremendo, ¿no? Y eso nosotros hemos heredado. Pero Dios, hermanos, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando muertos en pecados, en esa religión, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, esa es la artimaña de los enemigos de Cristo y de su pueblo, por supuesto. Ya, en el versículo, esto de esta religión que considera a Cristo insuficiente, que hay que apelar a otros para orar o para que no los intercedan, es un sistema subversivo de conceptos e ideas morales, reglamentos y regulaciones, que Pablo los llama filosofías y huecas sutilezas. Y para describirlo, él usa palabras como resumen, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Está en el 8. Ahí está. Rudimentos del mundo. Primero, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Veamos eso. Esto es muy, muy, muy lindo, hermanos, que lo concibamos bien. Entonces, el apóstol sigue diciendo así: estad alertas, no sea que aparezca alguien y los lleve cautivos como botín, por medio de su filosofía y vana sutileza, nada menos a ustedes, hermanos colosenses, que han sido rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, o del Hijo de su amor. ¿Cómo a ustedes les va a venir eso? Tengan cuidado, mucho cuidado, por eso le está enseñando. Este es el gran apóstol, hermanos, a los gentiles. Él ha recibido algo tremendo en el cielo mismo. Qué cosa hermosa. Y hermanos, entonces, veamos, Colosenses 1, 13 y 14, solamente para redundar lo que hemos visto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya tenemos? Tenemos, no dice tendremos, tenemos. Ahora, resulta que, permítame este paréntesis, hay una confusión que aparece de vez en cuando, y dice Juan: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo dijo algo similar con estas palabras: si no perdonas de todo corazón a tu hermano sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar. ¿En dónde queda que somos perdonados? No hay que confundir eso, son dos cosas. El perdón del que está hablando aquí, 1, 13 y 14 de Colosenses, es el perdón de salvación efectuado por Dios en Cristo una vez y para siempre. Los ha lavado, los ha perdonado, los ha remitido, los ha sepultado y los ha olvidado. Es una obra consumada. Eso no está en juego jamás en un cristiano. Pero el otro perdón, del que dijo 1 Juan 1:9 y el de Jesús, ese es el perdón de relación. Quiere decir que cuando yo he pecado y no me acerco al Señor en arrepentimiento y confesión, mi relación está cortada, no avanza nada, debo ir. En ese sentido, el perdón es constante, es el efecto continuo de la sangre de Cristo en los pecados de los creyentes, porque la Biblia dice que el creyente, aunque no practique el pecado, peca, ¿sí o no? ¿Está bien la diferencia? ¿Está clara? Perdón de salvación, perdón de relación. ¿Se entiende o no? ¿Seguro? Ya. No dejen dejarse llevar como botín después de un saqueo. El botín son todos los tesoros, ¿no? Y llegar a ser así esclavos nuevamente. Y esto en cualquier otra materia, hermanos. Veamos, por ejemplo, qué lindas son las cartas de Pablo. Son hermanas: Colosenses, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses. Gálatas 5:1 es algo similar, nos sirve para ilustrar esto. Gálatas 5:1. Voy a leer hasta el versículo 4, yo creo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, ¿con qué autoridad habla así? Con la autoridad del apóstol escogido por Dios para los no judíos, nosotros. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Gálatas, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora escuchen lo peor: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En este caso el ataque fue judaizante. En el asunto de los colosenses fue ataque gnóstico, pues hermanos, gnóstico. Pero les digo que gnosticistas o gnósticos y judaizantes eran compadres, y ahora también. Hermanos, está surgiendo el judaísmo otra vez, ¿sabían? Cuidado, raíces hebreas, ¿bien? Está avanzando. Muchos están cayendo, están pidiendo congregaciones enteras que vengan a enseñarles cómo volver a la ley, que ahí están nuestras raíces. Hermanos, herejía destructora. Entonces el asunto es muy serio. Estamos en guerra con los colosenses y los gálatas y los demás. Llevados cautivos por la filosofía de alguno, con un sistema elaborado. Se elabora el sistema para engañar. Ya, entonces el historiador Josefo habla de estas filosofías de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, los esenios. Cada uno de ellos tenía su sistema elaborado para, hermanos, para confundir a los cristianos. Y esa lucha no ha cesado. Por eso hay esta carta. Lo que Dios ha hecho, está hecho y no va a cambiar. Pero hay alguien que quiere perjudicar nuestro caminar. Y lo está consiguiendo en cierta medida. ¿Por qué? Por ignorar la Escritura, hermanos. Por eso viene esta enseñanza. Ya. Filosofía. Estos judaizantes llamaban filosofía de Moisés o filosofía judía
a los textos puros de la ley que Dios le dio a Moisés y hacían sus resúmenes, aumentando y quitando. Y están presentando. No necesitamos ni lo de Moisés, hermano. Hay que estudiar aquello, claro, porque es la sombra. Entendiendo la sombra, entendemos la realidad. La ley es la sombra. Cristo es la esencia, Él ya ha venido. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por vosotros. Ya dejen de sacrificios, les dijo a los hebreos, por ejemplo. Amén. Colosenses 2:23, nos adelantamos un poquito. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Reputación, no espero. En humildad y en duro trato del cuerpo, ascetismo, disciplina. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nuestra carne tiene apetitos, ¿sí o no? Sabemos, ¿no? De cualquier cristiano, de los otros, obviamente. Apetitos contra el Señor. Y Dios tiene los recursos en Cristo, no hay otro. No hay otro lugar, es en Cristo está toda la gracia para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Muy bien, ahora veamos en el versículo 8, según tradición de los hombres. Ya, según tradición de los hombres. Colosenses 2:8. Y ahí está. Aquí tenemos la siguiente idea, hermano. No era la tradición apostólica. Esa tradición apostólica es una joya de verdad. Esta es la tradición de los hombres. Perversos, obviamente. Tampoco formaban parte de la corriente principal del pensamiento del judaísmo. O sea, no era. Porque eso es puro. La ley de Dios es pura, es buena. Ahora, aunque tenía, dice, algo en común con el judaísmo, y adoptaba algunos principios nomás adoptaba para, para mezclar, porque siempre el engaño viene con un poco de verdad. Siempre es así. El enemigo no va a engañar con pura mentira, va a traer verdad y va a inyectar la mentira sutilmente. Esa es su forma de trabajar. Entonces era más bien lo de estas tradiciones de hombres, una mezcla de cristianismo, el puro. Miren cómo es, hermanos, el engaño. Ceremonialismo judío, las ceremonias de los judíos, que son extensísimas, hermanos, si leemos el Antiguo Testamento. El ascetismo, que tiene que ver con una disciplina rigurosa con uno mismo. Y el culto a los ángeles. O sea, enseñaban en Colosas, hay que dar culto a los ángeles. Criaturas hermosas, criaturas superiores. ¿Cómo ignorarlos? Ya, y esto lo vamos a ver después, del 11 al 23 vamos a abundar en esto. Pero mientras tanto veamos algunos puntos. Era una filosofía, hermanos, según los rudimentos del mundo. Ahí está en el 8. Según los rudimentos del mundo. ¿Qué es eso? Esos rudimentos es elementos. Miren cómo es de sagaz el enemigo en los judaizantes y en este caso los gnósticos. Miren en qué consiste esto de los elementos. Son los elementos que componen una hilera de cosas, así como en serie. Llevaban las hileras, hay que seguir estos pasos. Colosenses hay que hacer esto, aparte de Cristo, está bien Cristo, pero esto hay que hacer también. Ahí está el engaño, hermanos. El que confía en sus obras no puede ser salvo. Entonces, por ejemplo, figuras 1, 2, 3. Llevaban algún argumento elaborado con 1, 2, 3. Bien hecho. Para engañar, efectivamente. Después de una columna, o las letras del alfabeto. A, B, C, etc. Entonces, iba pues con una cierta, una persuasión, hermanos, así bien incisiva, con las mentiras, los engaños, en forma de rudimentos, de elementos constitutivos de esa herejía. Obviamente sin decir que es herejía, pues por supuesto. ¿Ya? De esta forma se usa para referirse a los elementos básicos
que constituyen el universo. Ahora van a hablar del universo. Van a hablar del universo. 2 Pedro 3, 10 al 12. ¿Cuántas cosas se hablan del universo hoy día? O pocas, pero muy fuertes. Por ejemplo, la explosión, ¿cómo se llama? El Big Bang. Se enseña en las mejores universidades. O sea, ¿cómo el ser intelectual sin Cristo es un bruto? Creer en una explosión donde empezó todo. ¿Cuál explosión? 2 Pedro 3, 10 y 12, miren qué lindas palabras. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces ahí está hablando de elementos. ¿Elementos de qué? Del universo físico, bueno, el universo. En la misma carta, en 3.11 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sí, eso está escrito, ya, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, miren hermanos, en ese día, los cielos encendiéndose serán deshechos? Imagínense los cielos deshechos, y los elementos serán quemados y se fundirán. Los elementos siendo quemados se fundirán. Estos elementos son los que constituyen el universo. Esta era la argucia de ellos, agarrar elementos para todo, para que suene esto. Es cierto, tenemos que seguir a los gnósticos, no están tan mal, estaban pésimos. Los antiguos, estos de colegio, vamos a acordarnos, yo no sé quiénes, pero hablaban de la tierra, elementos de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Eran los 4 elementos básicos del universo físico. Esa es la idea. Con eso han venido a incomodar y para engañar a los creyentes. Ok. Hebreos 5:12 dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea que la sana doctrina también tiene rudimentos. Entonces, para que la palabra no sea tan mala, han visto que en esta carta había esto, entonces han llevado la palabra rudimentos. Hermanos, son buenos los rudimentos. Bueno, cuidado, hermanos. ¿Qué rudimentos? Los rudimentos de las palabras de Dios. Y hebreos, ustedes han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, leche otra vez. O sea, volver a los rudimentos. Aquí son los rudimentos buenos, pero ellos usan los rudimentos muy buenos, le llaman, pero son los engañosos. Gálatas 4, 8 al 11. Gálatas 4, 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿quiénes? Gálatas, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué elementos? ¿Qué rudimentos? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Escuchen esto, hermanos. Los judaizantes y los gnósticos usan la palabra de Dios, lo que era bueno, antes que Cristo se ha manifestado, pero después ya no necesitas, porque ya se ha cumplido en Cristo. Ahí está el problema de los que hacen fiestas judías. Ya no hay que celebrar nada de eso, porque eso ya se ha cumplido en Cristo. Ya se ha cumplido todo en Él. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, los querían esclavizar con lo bueno, pero que ya no tiene propósito ahora. Eso es. Ya cumplió su propósito. No puedes volver a esto. ¿Cómo se van a esclavizar a esto? Gálatas. Si ya han conocido a Dios, han sido conocidos por Él.
Entonces, hermano, a la luz de estos contextos de Gálatas, veamos rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. El engaño fatal y final. Gálatas 4:3. Voy a leer 3, 9 y 10. Capítulo 4, 3, 9 y 10. Seguido, dice así. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Reiterando eso. Eran ceremonias con sus reglamentos apuntando a Cristo antes que Él se hiciera hombre. Todo esto era bueno antes que Cristo se manifieste en carne como el Salvador del mundo. ¿Está bien? Ahora ya no. Esos eran reglamentos pasados, ahora son rudimentos pasados. ¿Para qué sirven? Para leer y ver, esta era la sombra, ahora estamos en la realidad. No para quedarse en la sombra. Nadie se queda pues en la sombra de algo. ¿Quién podría vivir a la sombra de su casa? Tienen que entrar a la casa, pues. Es el engaño, hermanos. Tremendo. Sigamos. Cuando Cristo comenzó su ministerio con los apóstoles, esta enseñanza continuaba, pero patrocinada por judaizantes entusiastas que trataban de combatir la fe de Cristo y la confianza en las ordenanzas fariseo-mosaicas. O sea, está bien Cristo, nunca dice Cristo, no, está bien, pero no confíen mucho en Él. Hay trabajo que han hecho los fariseos, se han esforzado para ustedes. Y han conseguido pues algunos propósitos, hermanos. Es muy peligroso el engaño. Ordenanzas de los fariseos, ¿no? Este mismo peligro de confiar en ordenanzas que pretenden completar la fe de Cristo, o sea, llegar donde con Cristo no hemos llegado, las ordenanzas lo van a conseguir. Se ve afirmado en Colosas de manera más complicada. Ordenanzas, si haces esto, por ejemplo, circuncisión, si guardas tal día, sabatismo, si guardas tal día, estás bien. El sabatismo dice, yo lo he escuchado de un maestro, no de muchos, el que no guarda el sábado se va al infierno. Imagínense eso, hermano. Eso da miedo, pues que escuche su gente eso. ¿Qué van a decir? Hay que guardar el sábado. No hay que guardar nada. Amén. Bien. Dice, todas estas ideas toscas acerca de regulaciones y ordenanzas, como las fiestas judías, circuncisión, las comidas, las bebidas, hermanos, ¿no? Culto a los ángeles, etcétera. En bebidas hay, no tomes esto, en comidas no comas esto. Todo eso, hermanos. Entonces, serán desechadas por los cristianos que están vigilando como totalmente inútiles para alcanzar la perfección en Cristo. Porque ellos las ponen para perfeccionar. Hermano, nada nos perfecciona sino el mismo Cristo. Él mismo nos está perfeccionando y al final nos dará un cuerpo de gloria, que es nuestra esperanza. El capítulo 1, ¿se acuerdan? Ahí termina eso, hermanos. No hay más que hacer para un perfeccionamiento. Esta filosofía es mundana, como todo sistema que no quiere dar a Cristo el honor que es debido a Él. Por eso en la salvación que nosotros hemos aprendido hace unos años, más exactamente, toda la gloria es del Señor. Antes había un poco de gloria en el hombre porque el hombre era el que aceptaba. Ya está bien, acepto. No hay eso. Dios nos salvó soberanamente. ¿Por qué? Porque el Padre nos había escogido y el Padre nos entregó a su Hijo para que muera por nosotros. Toda la gloria es a Dios. Los engaños le quitan la gloria a Dios, hermanos. Sepámoslo, ¿ya? En el 8, no según Cristo. Y no según Cristo simplemente es
que se inclina a alejar a los hombres de Cristo, para debilitar su fe, obviamente, en Él. Y por tanto, Pablo afirma en el versículo 9, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay muchas corrientes cristianas que están debilitando la esencia del Cristo, que es Dios. Pablo dice aquí de una sola: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es pleno siendo Cristo hombre. Él es plenamente Dios. ¿No? Cualquiera que venga con una de esas groserías, decimos, no, estás mal. Testigos de Jehová van a decir, no, Él no es Dios. Directo. Otros le ponen Dios, pero un poquito menos. Él, no te olvides que Él se ha sujetado al Padre. Unitarismo, unicitarismo. Se ha sujetado y va a volver a sujetarse al Padre. Eso es cierto, pero Él es Dios, pues, hermano. ¿Por qué? Porque comparten las tres personas la misma esencia divina. Porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo aquí enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y hay un Dios, listo. Grande es el misterio de la fe. ¿Cómo pueden resolver eso con la mente? Pero esas tres personas son Dios, cada uno es Dios todopoderoso. Y sin embargo hay un solo Dios. Amén. Bien. La plenitud de la deidad habita en Cristo. La plenitud de la deidad está incorporada, manifestada, concretamente, realizada plenamente en Él. Hermanos, es la deidad en Cristo. Amén. Recta final, versículo 10. Y en Él vosotros habéis alcanzado plenitud. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Cosa linda. En Cristo, en Él es todo. Ya, y en Él vosotros estáis completos, o habéis alcanzado la plenitud. Esto es, en Cristo, vosotros, colosenses, poseéis la fuente de la cual fluye la corriente de bendición, que puede satisfacer cualquier necesidad que tengáis, hermanos, sea en esta vida o en la venidera. Él es nuestra fuente de todo bien. En la Iglesia Reformada se le llama también fuente superabundante de todo bien. Él es la fuente, no es una fuente. Él es todo, hermano. Por eso es el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra adoración y devoción. Ante este panorama de tanta realidad que está en la Escritura, ¿qué debemos hacer? Vamos a Juan 15:4. Voy a leer 4, 7 y 9 de golpe. Juan 15, 4, 7 y 9 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Esto dice Cristo, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, ahora escuchen, y mis palabras, hermanos, aquí está la Biblia, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Permaneced en mi amor. Eso te dice tú y yo. ¿Le estamos aumentando con esto algo la obra de Cristo? No. No, simplemente que nuestra tarea, nuestro trabajo es creer todo el tiempo, creer en Él, creer, seguir creyendo, seguir siendo edificados, seguir creciendo en conocimiento de Dios. Es permanecer. Tiene que haber crecimiento. ¿Bien? Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, de su plenitud. Él es tan pleno, hermanos, que no necesitamos de nadie más. En Cristo tenemos la fuente que Dios ha provisto para la humanidad, no hay otra. Efesios 4:13 dice algo similar: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí nos dirigimos, ¿no? ¿Ven? No nos olvidemos, hermanos, que las cartas de Pablo en general son correctivas. Están corrigiendo lo que han sembrado los herejes. Y esas cartas son útiles ahora. Si contextualizamos ahora todo esto, tenemos trabajo por hacer para trabajar contra las herejías que están siendo sembradas en la iglesia hoy. ¿Se entiende? Esas son las cartas correctivas en gran parte, no totalmente, en gran parte. Perfecto. Jeremías 2:13. Es como decirles Pablo a los colosenses: hermanos de Colosas, cometeréis la torpeza de cavar para vosotros cisternas rotas que no retienen agua. Porque Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, hermanos, son alucinaciones, cosas que no tienen nada que ver con Dios, que se le aditan, los falsos maestros le aditan estas cosas. Qué necio sería recurrir a los principados y potestades. No olvidemos que principados y potestades hay del bien y del mal, y Jesús es la cabeza de ellos, ¿no? Jesús es la cabeza. Miren, sería necio recurrir a los principados y potestades cuando en Cristo hemos llegado a la plenitud, es decir, en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad, o sea, Él es la cabeza. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es su cabeza, hermanos. Cristo es su cabeza, la cabeza de los principados y potestades, pero no en el sentido pleno en el cual es cabeza de la iglesia, no en ese sentido. ¿Saben en qué sentido? En el sentido de que Él los gobierna a ambos, a los suyos, sus ángeles que ha guardado, y a los que han caído. Él es la cabeza. De tal manera que, hermanos, los ángeles buenos no nos pueden ayudar, aunque ellos tienen el ministerio de servirnos. ¿Sabían eso? Creo que hay un texto aquí. Ellos han sido escogidos para servirnos, pero a ellos no les debemos nada, solo al Señor. Miren, los ángeles buenos no nos pueden ayudar, los ángeles malos no nos pueden herir. No pueden hacer nada que Dios no les mande, porque Él es su cabeza, el que los gobierna. Si bien los ángeles están a nuestro servicio, Hebreos 1:14, miren la pregunta hermosa de Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, los ángeles buenos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No serán? Claro que sí. Eso es lo que son los ángeles. Y aunque están a nuestro servicio, no significa que debamos tener una relación con ellos, menos darles culto. No hay relación con los ángeles, hermanos. No existe eso. Hay un programa de un supuesto cristiano que dice que han visto ángeles y están con los ángeles, que están haciendo esto, que les enseña el otro. Eso es falso, eso es destructivo. No se nos manda a tener relación con los ángeles. Amén, hermanos. Entonces, Cristo es nuestro Dios y Salvador absolutamente suficiente. Absolutamente suficiente. Ya, confío en que vamos a estar leyendo la carta a los Colosenses constantemente, tratando de captar lo más posible en el espíritu de lo que se trata. La gracia sea con ustedes, hermanos. Amén.